Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. We are at the beginning for a new week, and we have a new value for this week. Well, here we go to the book of Matthew in chapter number 6, versicle number 1. And the value for this week is going to be righteous acts. Righteous acts. Well, we are going to find it in Matthew 6:1. And the Lord said to us, be careful not to perform your righteous acts before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Please, listen one more time. Be careful not to perform your righteous acts before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Well, for this time, the version is going to be for English Berean Standard Bible. And the value is righteous acts. Righteous acts. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse en este día. Estamos iniciando una nueva semana de actividades y vamos al nuevo versículo. Antes de comenzar debemos tomar en cuenta el contexto. Matthew, el chapter 5 y chapter 6, tanto capítulo 5 como capítulo 6 de Mateo, forman parte de un mismo mensaje. Recordemos que es el sermón del monte o the Sermon on the Mount, con el cual Jesús dio inicio a su ministerio. Era la presentación de su plataforma de su gobierno celestial. En este versículo, si nos vamos a los temas en los cuales usualmente la Biblia es dividida, en la versión Reina Valera aparece algo como Jesús y la limosna. Se vienen una serie de temas así donde dice Jesús y el divorcio, Jesús y la limosna, Jesús y el adulterio, y así varios temas, ¿verdad? Que realmente fueron temas que Jesús fue abordando en el mismo sermón. Ahora, en Reina Valera tenemos algo como guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. La versión que tenemos en inglés comienza con una advertencia. Dice, be careful, ten cuidado o tengan cuidado, not to perform, de no desarrollar, podríamos traducir perform, your righteous acts. Y ahí comenzaremos con la diferencia, digamos, entre vocablos. Porque a pesar de que se orienta más la idea como de el dar limosna, dar, digamos, la caridad, el versículo, cuando lo examinemos en inglés, nos damos cuenta que es un tanto más abierto, más allá del simple hecho de ayudar a alguien económicamente. Implica cualquier tipo de ayuda que se le pueda brindar a alguien que no necesariamente sea algo material. De eso vamos a estar meditando esta semana. Ahora, es interesante poder ver el vocablo. El vocablo en este caso, la palabra es righteous. Y posiblemente algunos estén diciendo, pero si es justicia, yo he escuchado que se suele utilizar en lo que vendría siendo en inglés la palabra justice. ¿Y por qué aquí no aparece justice, sino que aparece righteous? Bueno, es de hacer notar que el vocablo righteous tiene un origen que no es de latín, y aunque en inglés existe la palabra justice, la palabra en sí viene más de la raíz latina. En cambio, righteous viene más de estas raíces donde el inglés se fue influenciado por el germano o por estas lenguas de la zona norte, digamos, de Europa. De acuerdo a dictionary.com, es una palabra que cuando la vemos parece complicada. Cuando la analizamos a ojos del español pareciera complicada. De cierto, comienza con esto. La palabra right, hasta la T, right, puede tener muchas aplicaciones. Puede significar derecha, lado derecho o la derecha. Pero también puede significar right, lo correcto. Cuando se le agrega, por ejemplo, copyright, eso ya es derechos reservados.
To do that right es hacer lo correcto. Entonces, en cierta manera, de ahí se toma el inglés para asociarlo a lo justo, lo correcto. Ahora, aquí hay algo interesante y es que se le une un sufijo. El sufijo comienza con la T, sigue con la E, con la O, la U y la S. A pesar de que hay varias vocales, ninguna de ellas es la que se va a pronunciar, sino que esto se va a pronunciar como que fuera una CH. De hecho, este símbolo que está acá, esta T y esa como que fuese una S, nos indica el ch, el sonido como cha, cha, como la de cha, cha, chicho, chu. Ch. Entonces, esto se pronuncia como shoes, usando un schwa. Right shoes, right shoes. Se parece un poco a la palabra shoes de zapatos en inglés, pero es un poco más más suave. Right shoes, right shoes. Por el tipo de sonido es que la T pareciera que se alejase de estas de acá, se aleja y se toma más para la siguiente sílaba, dejando que la IGH, normalmente en inglés se dice que la IGH se suena como I, o sea, solo suena esta y las otras no suenan. Entonces, esa es la palabra, righteous. Ahora, el diccionario nos dice que puede ser usado como un adjetivo. De hecho, así se está usando cuando hablamos righteous acts. Estamos diciendo actos de justicia. En este caso, la palabra righteous se estaría usando como un adjetivo. Nos dice que es caracterizado por uprightness o immorality, por lo que vendría siendo la moralidad. Nos dice también que puede ser lo moralmente correcto o que es justificable. Puede ser usado como un nombre para referirse a la justicia, the righteous. Y si vamos a ver el Orange, esto nos remonta al 900, al año 900. Estas vendrían siendo palabras que precedieron a righteous provenientes del Middle English, pero va más atrás. Esto nos lleva al Old English, en donde se utilizaba este término. En este caso, ¿verdad? Era una referencia a la palabra right, ya decíamos, tiene que ver con el derecho a hacer lo correcto, lo justo, y la palabra wise, que en este caso tiene que ver con la sabiduría. Entonces, etimológicamente, righteous es como la sabiduría de hacer lo correcto. De ahí es donde se asemeja a justicia, porque la justicia es eso, es juzgar algo correctamente. Luego nos dice que otras synonyms es good, ser buena, honest, honesto, fair o right. Sus opuestos, pero es interesante ver una definición más. En dictionary.com, cuando una palabra es muy importante, suele tener este icono de estos glasses, de esos lentes, porque significa que hay algo más que examinar. Por ejemplo, nos dice, what does righteous mean? ¿Qué significa la palabra righteous? Nos dice, righteous is an adjective that means virtuous, honorable, or morality rights. Es un adjetivo que significa algo virtuoso, honorable o moralmente correcto. Being righteous means doing what is right, obeying the law, or adhering to morals. Ser justo, ser righteous, significa hacer lo que está bien, obedecer las leyes y adherirse a la moral. Luego nos dice algo más. Dice, it is often used in a religious context. Usualmente se utiliza en contextos religiosos. Bueno, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar la introducción de la clase y recordando que el valor que vamos a ver esta semana es righteous acts. Righteous acts. Well, let's go to the class content. Nos estábamos la semana pasada resolviendo algunas partes del Introducing Yourself. Y aunque son preguntas bastante sencillas, hemos tratado de irnos tomando el tiempo para ir explicando cuál es su correcta pronunciación, cuál es su meaning y cuál es la correct answer, la manera correcta de responder siempre y cuando se nos solicite una long answer o que demos una respuesta larga o con información extra. Entonces, ya habíamos visto lo de los nombres, ya habíamos visto lo de la edad, ya habíamos hablado respecto de lo del telephone number y cell phone number, que ahí había salido a reducir lo de la pronunciación de los números.
Y decíamos, mire, lo más fácil en inglés es pronunciar número por número. No se enrolle en andarlo juntando, pronuncie número por número para dar su cell phone. Y no solo eso, sino cualquier número así largo que le toque dar. Es más claro y hay menos posibilidades de cometer un mistake. Bueno, hoy vamos a ir a otras más que resultan interesantes. La primera es, where are you from? Where are you from? Bueno, vamos con esta y pues para responder vamos a recurrir nuevamente a decir I am from, I am from. Y acá lo que se nos está pidiendo es el país de origen. Cuando se nos diga siempre, where are you from? Where are you from? Es de dónde viene, de dónde es originario. Entonces vamos a decir, I am from. O podemos recurrir al I'm from. I'm from. Serían, digamos, las dos formas en las cuales podemos responder a esta pregunta. Ya sabemos la primera parte, ya hemos dicho que debemos de manejar esta pronunciación como I am, para sonar más norteamericanos, y la pronunciación de I'm, para la contracción. Entonces, si usamos la contracción, es preferible que sonemos como I'm from. Ahora, esas ya la hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Y ya hemos dicho, mire, esto suena a I, suena como una AI, ¿verdad? Como una especie de AI. M es el sonido I unido a la M. Y luego nos resultaría interesante ver la pronunciación de from, porque como vemos una O, podríamos pensar que la debemos pronunciar como que es O. Pero vamos a buscar acá de acuerdo a dictionary.com. Vamos a pedirle ayuda que nos indique cuál es la pronunciación que debemos de hacer con from. Bueno, vamos a cambiar acá. Esta palabra es para decir, bueno, es una preposición para comenzar y significa desde o el origen de alguien. Hay tres formas para decirlo. Esta O se puede pronunciar de tres formas diferentes, pero nunca se va a pronunciar como from. O sea, nunca me vaya a decir esto como O, porque ninguna de esas pega con las tres formas del inglés. La primera nos sugiere que es un sonido como AU. Este símbolo que parece una A, pero sin el palito, es una mezcla entre A y U. Es como decir AU. Y ahí viene el from. Comenzamos con una A y terminamos sacando lo que vendría siendo la pronunciación como de un AU. Me dice María Concepción, sí, el tema es el del material, es question and answer de introducing yourself. Ese es el tema que estamos viendo. Presentación, autopresentación personal con lo que vendría siendo las preguntas y respuestas. Well, entonces, tendríamos acá lo que vendría siendo from, la pronunciación como out. Sería una pronunciación válida. La siguiente pronunciación es una mezcla entre una A y una O. Esta es from, out, from. Y esta vendría siendo como una A con O. Esta es la que se parece más a la O nuestra. Es la que suena más como from, out. Este es out y este es out. Out. Son como mezclas. En este caso, lo que quiero que tengamos en cuenta es que esto no suena como una O, o sea, no es el sonido O del inglés, no es el sonido largo, pero tampoco suena como una O del español. Esto tiene dos posibles sonidos. Un sonido que es como mezclar la A con la U, AU, y un sonido que es como mezclar la A con la O. O sea, comenzando en ambos casos es como sacar primero la A y en una terminar con una U, out. Y el otro es como sacar primero una A, pero terminar con un sonido de O, out, 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 out. Y hay una tercera forma, que es hacerlo con el schwa, pero esta no es muy frecuente.
Entonces, tenemos estas dos. Se puede usar cualquiera de ellas. Ahora, quiero que noten algo adicional que hay en el diccionario y es que esto se puede utilizar para la procedencia de alguien o de algo de un lugar. En este caso, como lo estamos usando dentro de la presentación personal o el introducing yourself, cuando veamos la pregunta con Where are you from? Vamos a decir que es el país de origen. Entonces, vamos a quedarnos con esta pronunciación que creo que es la que nos sale más fácil a nosotros como hispanohablantes, puesto que se parece un poco a una O, pero comienza con el A. Out, from, where are you from? Entonces decimos, I am from, yo soy de este país. I am from. Y ahora tenemos que usar la country. Es decir, en esta parte vamos a contestar con la country. Aquí vamos a contestar con la country. ¿Qué es esto? Es el país de origen. Eso es lo que debemos de responder acá. Entonces, en nuestro caso, ¿verdad? Como estamos en el mismo país todos y creo que en este grupo no tengo a nadie de otro país, entonces vamos a venir y vamos a decir el nombre de nuestro país. Aquí vamos a poner entonces I am from y vamos a escribir El Salvador. Ok, ¿qué voy a pedir acá? Bueno, vamos a tratar como de imitar el acento norteamericano sobre nuestro país. Es decir, no tiene nada de malo que si respondemos algo así lo hagamos con nuestro acento latino. Es decir, es válido decir I am from El Salvador o I'm from El Salvador. Es correcto. Yo acostumbro a veces escuchar algunas radios online que obviamente son norteamericanas. Y ya he visto muchas veces que el locutor, el radio man, el que está ahí haciendo el trabajo de radio o el presentador de radio, se nota que es latino. Habla un inglés muy al estilo norteamericano, pero cuando le toca leer cosas en español, en Spanish, no le imprime el típico sonido, digamos, que haría un norteamericano sobre una palabra en español, sino que las pronuncia en español perfecto. O sea, lo leería como lo estamos viendo acá. Pero sí, para ir entrenando lo de las pronunciaciones, la sugerencia es que lo pronuncie más o menos como I am from El Salvador. El Salvador. Cuando ponemos El Salvador, allí se da una separación, ¿verdad? Porque no suena como Salvador. No suenan la A, no suenan como A. Si notan ustedes, es como decir Salvador. Salvador. I am from El Salvador o I'm from El Salvador. Si usted responde de esa manera, si está hablando con alguien de otro país, lo va a confundir y va a pensar que está hablando con un nativo hablante por dos cosas. En primer lugar, porque no está diciendo algo como I am, está diciendo I am from El Salvador. O en segundo lugar, no estás usando la contracción como am, sino que está usando la contracción como I'm from. Y luego la situación de decir El Salvador, El Salvador. Otra cosa importante, los nombres de los países no se traducen al inglés. Es un graso error intentar querer traducir el nombre de nuestro país al inglés. Son nombres propios y como nombres propios no deben ser traducidos, sino que se quedan en esa forma. Algunos estarán diciendo, pero mire, teacher, yo he escuchado de algunos países que sí tienen su traducción. De ahí quizás vendrá por acá a colación y alguien me dirá, mire, por ejemplo, ¿y qué pasa con ese país que en inglés se dice Germany y nosotros le decimos Alemania? Entonces, ahí sí hay traducción. Ah, pero es que hay ciertos países que ocurre un fenómeno. Este fenómeno lingüístico
es debido a el que se usa un idioma muy diferente, con fonemas y escrituras muy diferentes. Si nos vamos a referir a Germany, como se le dice en inglés, Alemania, como le decimos nosotros en español, pues preguntémosle a un alemán y el alemán nos va a decir que esto se llama Deutschland. Para ellos es Deutschland, pero le decimos Alemania y le decimos Germany en inglés. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ese es un caso muy particular. Los países que ven que tienen adaptaciones, ojo, estas no son traducciones, estas son adaptaciones que se hacen de un idioma a otro porque la pronunciación original o del idioma que se habla en ese lugar se nos vuelve muy difícil a nosotros, ya sea en español o en inglés. Entonces, ¿qué hacen? Se adaptan al idioma. Entonces, este país, para los que allí viven, es Deutschland, pero porque esa es una palabra en alemán. Pero para nosotros es Alemania y para los estadounidenses es Germany, pero eso es diferente. En el caso de el español y el inglés, como compartimos casi el mismo alfabeto, entonces no se hace necesario eso. Eso solo sucede en aquellos países que tienen un dialecto diferente, muy diferente en la forma de escritura. Bueno, ahí estamos entonces con la primera. Where are you from? I am from El Salvador. I'm from El Salvador. Bueno, en esta ocurre algo interesante en la siguiente que vamos a ver. Y es, where do you live? Where do you live? Para responder a esta pregunta, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir, I live. I live. Y luego vamos a decir in. I live in. Y esta pregunta lo vamos a asociar a una situación diferente. Vamos a asociarlo a lo que vendría siendo, como ya hablamos de la country, que es el país, ahora vamos a hablar acerca de la city, o de lo que podría ser la ciudad o en nuestro caso un departamento. Un department o una ciudad. Eso es lo que vamos a dar en esta información. ¿Dónde vives? No es nuestra dirección particular, es solo la región dentro del Salvador, inside to El Salvador, where I live. En dónde vivimos. Pero aquí se nos viene algo bien interesante. Y es que vamos a revisar, bueno, el I ya sabemos, ¿verdad? Si vamos a buscarlo acá, solo para traernos el fonema, ya sabemos que es con I, es el sonido I. Entonces, ya lo tenemos, digamos, este localizado, que es una mezcla entre una A y una I. Entonces, ahí ya sabemos que de acuerdo al IPA es I. Este es el sonido que debemos de hacer cuando veamos la I mayúscula, que equivaldría al pronombre yo en inglés. Entonces, lo vamos a poner por acá. Ya sabemos que es I. Pero ahora se nos viene una palabra que debemos de ponerle mucha atención, porque esa es de las cosas que a veces no comprendemos del inglés. Y es la palabra que es live. Bueno, la palabra live es interesante puesto que tiene varios usos y resultará que de acuerdo al uso que le estemos dando, su pronunciación va a variar. En este caso, la estamos utilizando como verbo. Se está usando como un verbo para decir yo vivo. Entonces, cuando se usa como verbo, la palabra tiene este sonido. Es decir, la E no suena y esta I de aquí, nótese que no va a sonar como I, sino que suena como una I corta del inglés, que es un sonido como I, I, I. Entonces, tenemos aquí la pronunciación como live, live. Entonces, a veces podríamos cometer el error de pensar que eso se pronuncia como live y decir I live. Si usted usa esa pronunciación, está incorrecta. Ya vamos a detallar cuál es la diferencia entre decir live y live, porque la hay. En esta oración, lo que nosotros queremos decir es
I live. I live. Yo vivo. Y ahora usamos la preposición in. Como la vemos con una I y con una N, nosotros pensamos que esa es igual que el español, que es una I igual que el español, pero no. Es una I diferente. No es el mismo sonido. Se comparten la escritura de las vocales, pero no la pronunciación. Pueden ver que es un sonido de I corta. Es un sonido como I. La I nuestra es I. Es larga, prolongada. I. Esta variante, porque en el inglés existe la I, pero curiosamente no se hace con esta. Se hace más que todo a veces con las letras E, que es el nombre de la letra E en inglés. I. A, I es la segunda vocal, pero esta es más corta, es I, I. Entonces, aquí decimos in. Sería como que le agregamos una N acá y decimos I live in, I live in, I live in. Estoy diciendo yo vivo en. ¿Y qué vamos a poner? Recuerden que esto lo van a ir llenando ustedes en su casita con su información personal. Cuando terminemos de ver todas las respuestas, vamos a tener una clase en donde vamos a tener todas estas preguntas y cada uno va a ir participando. Vamos a jugar como en una ruleta de preguntas en donde le va a salir alguna y usted tiene que responderla. Tiene que dar toda la respuesta completa. Si le sale, por ejemplo, where are you from? Pues va a contestar ya sea con I am from El Salvador o I'm from El Salvador. Si le saliera esa, pues la respuesta debe ser I live in y usted ya tiene que tener una idea de lo que va a responder. Entonces pueden hacerlas en su cuaderno aparte las respuestas, pueden imprimir el documento y escribir, ¿verdad? Ahí sobre el documento o lo pueden hacer digitalmente. Lo importante es que tengan las respuestas. Ahora, ¿cómo vamos a contestar esta? Puede ser con la city, es decir, con la ciudad, o puede ser con el department, con el departamento. En nuestro caso, también si ustedes quieren decir el municipio, pueden decir el municipio. Creo que lo más fácil es quedarnos con el departamento. Entonces, en la mayoría podríamos decir, I live in San Salvador, tratando nuevamente de imitar como que estuviéramos hablando en inglés. I live in San Salvador. Aunque se puede decir, I live in San Salvador. I live in Sonsonate. I live in Ataco. Es decir los lugares, los nombres de los lugares nuestros en español. No hay ningún problema. Pero si estimulamos más nuestro cerebro a pronunciar estas cosas como I live in San Miguel, I live in Santana, I live in Sonsonate, I live in Chalatenango, a tratar como de sonar con el acento inglés, mucho que mejor. Bueno, entonces ahí tendríamos estas que tienen que ver con de dónde somos y dónde vivimos. Ahora, les decía, con live hay que tener cuidado. Vamos a ver si dictionary.com nos da la información al respecto de live para dejarla más clara. Una cosa es usar la palabra live. La primera definición que nos aparece aquí nos dice que live es un verbo. Aquí lo tenemos, es un verbo, es el verbo vivir. Entonces lo usamos como live, live. Vamos a ver más adelante. Hay otros usos por ahí, pero lo que nos interesa es ver la otra definición, que es esta que está acá. Miren, aquí nos dice que la otra forma de pronunciar esto es live. Y esta es la pronunciación a la que quizás estamos ahorita más acostumbrados por la social network, por las redes sociales, que utilizan mucho este término. Por ejemplo, cuando se nos dice, vamos a ver un Facebook Live. Y ahí escucha usted la de live. O, mira, vamos a estar en esto y es live. ¿Y qué significa eso? Estar en vivo. Entonces, es muy diferente vivir a estar en vivo. Porque miren, nos dice que es usado como un adjetivo. Entonces, esta es de esas palabras que cuando las vemos hay que meditar respecto de cómo se están utilizando. Puesto que de acuerdo al uso que se le esté dando, así varía la pronunciación en inglés. No es lo mismo decir live en inglés a decir live.
Otra cosa en la que ha surgido esto es, por ejemplo, hoy en las adaptaciones de esas películas que primero fueron animadas y hoy las hacen con actores de carne y hueso. ¿Cómo se les conoce a esa? Se les dice que son live actions. Live actions. No se usa live, es live, porque es el adjetivo y no el verbo. También dice que se puede usar como un adverbio en este caso, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo ahorita, que es para radio, televisión, algo que se transmite en vivo. Ahí es un live, nos dice que es un broadcast live. Aquí no es live, es live. Entonces, hay que tener precaución con estas palabras en inglés, puesto que no es igual la pronunciación. Entonces, para cerrar, digamos, esto que está acá, vamos a indicar aquí. Bueno, tenemos una palabra a la cual hay que tener cuidado porque su definición puede variar dependiendo si estamos hablando de vivir, o sea, la palabra sería esta y tenemos la pronunciación como live, pero también tendríamos la pronunciación como live. Son las dos posibles pronunciaciones. ¿Y qué nos la diferencia? ¿O en dónde veríamos aplicadas cada una de estas? Pues bueno, vamos a decir, esta es el verbo vivir. Es el verbo vivir. Esta puede ser el adjetivo o el adverbio de vivir. Podría tener cualquiera de esos dos usos, adjetivo o adverbio. Podría ser como estar en vivo o estar vivo. Entonces es diferente a vivir, aunque suena parecido, ¿verdad? Pero son condiciones diferentes. Entonces, en este caso vamos a usar live. La pregunta es, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Si yo digo, where do you live? Estoy diciendo una cosa que no tiene sentido. Vea, porque estoy diciendo como, mira, ¿y tú dónde en vivo? No, no es lo correcto. Podríamos decir, when is the live transmission? Ahí sí, ¿cuándo es la transmisión en vivo? Live transmission. Ahí se puede utilizar porque estaríamos usándolo como un adjective or maybe like an adverb. En cambio, en esta pregunta se está usando propiamente para lo que vendría siendo el verbo vivir. Bueno, vamos a ver una más y esta nos va a introducir a una serie de preguntas que son muy parecidas. La palabra aquí en cuestión y a la que le vamos a poner mayor interés es la palabra favorite. Favorite. Que de hecho vamos a darnos cuenta que tiene varias pronunciaciones, pero ninguna de ellas jamás de los jamases va a sonar como favorite. Entonces, quitarnos la idea de que eso es como favorite, porque no suena así. Tiene un sonido diferente. Bueno, vamos a entrar a todas estas que comienzan con la misma parte. Todas nos van a decir, what is your favorite? What is your favorite? ¿Cuál es tu favorito de algo? Entonces, la respuesta de estas va a llevar la forma my favorite y luego lo que sea. Si en este caso es TV program. Pero puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Cuál es tu favorito de algo? Bueno, entonces no podemos terminar sin antes dejar sentada la pronunciación de la palabra favorito en inglés, que de hecho tiene más de una forma en la que la podemos pronunciar. Y ya dependerá un poco del tipo de lugar, digamos, en donde la gente haya crecido, el acento que se utilice. Lo primero que hay que destacar de la palabra favorite es que la separación de sus sílabas es diferente de acuerdo a cada pronunciación. La primera pronunciación, que sería la más común, nos dice que para decir favorites vamos a usar la FA como fave, es la primera sílaba. La siguiente sílaba es bur, bur. No es bor, porque no suena a or. Es un sonido de schwa. Del schwa del inglés es como Entonces, bur.
board, board. Y luego nos dice que la última sílaba la componen estas en donde la E no suena. Y miren, el sonido final es it, con la short I, con la I corta. Short, I. Favorites, favorites, favorites. Esa es la pronunciación, diría yo, más común, más normal, favorites. Y de hecho creo que es con la que les voy a decir que nos quedemos, porque es la más común. Pero hay personas que hacen un truco, digamos, en este tipo de palabras y omiten un sonido. Es decir, es como que agarremos estas tres, la O la hacen como que no suena y solo suenan esto. Entonces, en la otra pronunciación, digamos que se quedan dos vocales como mudas, como ahí pintadas, no hacemos nada. Una es la O y la otra es la I. Entonces, la segunda pronunciación es como favorites, my favorites, my favorites, my favorites, my favorites, my favorites. Serían las dos pronunciaciones válidas. Repito, quédese con la que sienta más cómoda de sacar, que para mi gusto, pero eso es muy mío, ¿verdad? Es la primera. La primera, creo que la captamos más rápido por la separación de las sílabas. No obstante, debemos de saber que otras personas, sobre todo angloparlantes, nos las pueden pronunciar muy diferentes. Y ahí es donde uno se confunde, ¿verdad? Porque uno dice, pero es que siempre he escuchado a esta persona decirlo así, o a mi teacher decirlo así, o a la maestra decirlo así, pero esa persona no la dice así, entonces uno se queda, ¿y cuál es lo correcto? Las dos son correctas. Son acentos diferentes, son maneras diferentes de gesticular la misma palabra, pero pues a veces no profundizamos en eso. Entonces vamos a decir my favorites o my favorites, es lo mismo. No se preocupe, puede pronunciarla de las dos formas, pero en la praxis, pues solo una nos sirve. Entonces, la más acertada, diría yo, para nosotros, para no estar con eso de que por qué la O no se pronuncia o que por qué se saltan eso, pues es favorites, favorites, my favorites, pero jamás, jamás decirme mi favorite, ¿ya? Porque entonces no está leyendo las cosas en inglés. Necesitamos que lo lea como my, ¿verdad? Que sería el mismo sonido que está acá. Es este, es nada más que lo agregamos a la M, agregamos el sonido I a la M y decimos my favorites, my favorites. Y luego dice TV program. Y claro, ahí nos falta una parte más y es agregar el complemento. En este caso vamos a poner my favorite TV program is y vamos a dar el nombre de un programa que nos guste, de algo que veamos en la televisión o incluso puede ser una serie en Netflix o qué sé yo, un anime, lo que a usted le guste ver. La intención es dar esa información ya más personalizada. Well, time is over. Se nos terminó el tiempo. Nos quedamos hasta acá con esta parte. That's gonna be all. Tomorrow we have another class. Nos vemos, primero Dios, mañana. Goodbye. May God bless you. Hey, good night. Thank you. Have a good one. Goodbye, teacher. See you tomorrow. Goodbye. Until tomorrow, first God. God bless.